En este video del curso podrás ver cómo se ha diseñado una prensa C utilizando la herramienta LibreCAD para poder pasarle el archivo a nuestra máquina plasma o láser. Con la herramienta Recortes de Windows podrás hacer una captura de pantalla de los planos de la prensa y guardarla como archivo de imagen. ¿Cómo hacemos esto? Empezamos buscando en el menú de Windows Recortes. Le damos clic donde dice Herramienta Recortes, luego le damos clic a Nuevo y seleccionamos la zona de la pantalla que queremos capturar. Luego le damos a Archivo, Guardar como y seleccionamos el nombre que queremos para nuestra imagen. Le damos clic a Guardar y ya tenemos nuestra imagen del plano. La prensa está dividida en 6 piezas, las cuales iremos trabajando independientemente. Empezaremos por la pieza 1, que es bastante sencilla de diseñar y de la cual se necesitan 2 unidades. Sacamos las medidas del plano original y primeramente generaremos una capa de líneas auxiliares. Vamos a ponerle el nombre que se va a llamar auxiliares y elegiremos el color celeste para utilizar, que nos servirán de referencia para hacer nuestro diseño principal. Utilizaremos la herramienta línea entre dos puntos y haremos una línea horizontal haciendo clic en el primer punto cualesquiera en la pantalla y escribiendo el comando @15,0, lo que hará es hacer una línea horizontal de 15 milímetros. Luego utilizaremos la herramienta línea paralela y seleccionaremos la distancia 15 milímetros para que nos haga una línea perfectamente paralela a 15 milímetros de nuestra línea inicial. Por último, para cerrar nuestro cuadrado utilizaremos la herramienta línea entre dos puntos y abajo seleccionaremos el botón que dice Fin, que como ya vimos antes sirve para que nuestro cursor se fije en los extremos de las líneas que ya hemos dibujado. Paso siguiente, voy a hacer rectas paralelas de referencia para cada una de las medidas de mi plano original. Así, luego voy a poder utilizar la herramienta recta entre dos puntos y simplemente seguir el caminito para terminar mi diseño sin mayores inconvenientes. Para todos los diseños que haremos en este video utilizaremos el mismo método. Para empezar seleccionamos la distancia de 2,5 milímetros y creamos las líneas paralelas de un lado y del otro. Luego miramos nuestro plano y vemos todas las líneas horizontales que tenemos que agregar. La primera es de 3,7 milímetros. Ponemos de un lado y luego del otro. Luego tenemos 2,5 milímetros y repetimos el proceso. Por último, tenemos dos líneas de 1,5 milímetros a cada lado. Una vez que están las líneas auxiliares, elegimos de vuelta la capa 0 para poder hacer nuestra figura principal. Seleccionamos líneas entre dos puntos y abajo la opción intersecciones. Esto sirve para que podamos seleccionar los puntos de intersección de nuestras líneas auxiliares como extremos de las líneas que vamos a trazar. Unimos todas las líneas que corresponden y luego apretamos clic en el ojito de la derecha para que ya no se vean las líneas auxiliares. Ahí podemos observar que me faltó una línea, que se soluciona simplemente uniendo ambos extremos. Luego, aquí me di cuenta que me faltó colocar una línea del diseño original y para corregir simplemente puedo usar la herramienta línea paralela. Yo sé que la línea que me faltó está a 5 milímetros de la línea que hice equivocadamente. Así que hago mi línea paralela. Uno los 4 puntos, borro la anterior y listo. Por último, para que la pieza quede igual, tenemos dos bordes redondeados que faltan en nuestro diseño. Para esto, tenemos la herramienta que dice redondear. Seleccionamos el radio del círculo que es 2 y damos clic para redondearlas una a una. Así tenemos nuestra pieza 1 perfectamente lista y pasamos a la siguiente. La pieza 2 es la pieza más sencilla de todas. Pongámosle nombre para tener en cuenta. Primero sacamos las medidas del plano original para poder copiar y pasamos al plano principal. Empezamos creando una capa auxiliar nueva que vamos a llamar auxiliar 2 para diferenciarla de la primera. Cuando tenemos nuestra capa, hacemos el rectángulo auxiliar, que en este caso debe ser de 25 por 20 milímetros. Para este diseño nos manejaremos con comandos para no usar la herramienta línea paralela. Empezamos haciendo la primera línea con el comando @25,0, que nos hace una línea horizontal de 25 milímetros. El segundo comando es de @0,20, que nos hace una línea vertical de 20 milímetros. Y por último, el comando @-25,0, que nos hace una línea horizontal de 25 también, pero hacia el sentido contrario. Luego,
solo tenemos que cerrar el rectángulo. Para empezar nuestras líneas auxiliares utilizaremos de nuevo líneas paralelas. Las primeras son a 5 milímetros en cada lado, luego a 2,5 de distancia de la misma y las líneas horizontales a 5,75, luego a 8,5. Y con esto tenemos listas nuestras líneas auxiliares. Volvemos a seleccionar la capa 0 para hacer nuestro diseño principal. Unimos los puntos, redondeamos las esquinas y tenemos lista nuestra pieza 2. Ahora trabajaremos por la pieza número 3. Primeramente pondremos el nombre y las medidas al plano original para poder empezar a diseñar. Luego de esto empezamos el dibujo. Ponemos el nombre de la pieza 3 y diseñamos encima. Creamos nuestra capa auxiliar a la que llamaremos auxiliar 3 y empezaremos nuestro rectángulo de referencia. Seleccionamos la herramienta línea entre dos puntos. Hacemos clic en un lugar cualesquiera de la pantalla para ubicar el primer punto y colocamos los comandos. El primero es @74,0, luego ponemos @0,15 y por último -74,0 y procedemos a cerrar el rectángulo. Tenemos que colocar el círculo. Como no saqué medida antes, voy a medir ahora y puedo ver que tiene 9 milímetros. Por lo tanto, hago mi primera línea paralela a 9 milímetros para ubicar el centro del círculo. La siguiente línea está a 20,48 de la línea más a la derecha. Luego creamos una línea a 7 y otra a 21,53. Creamos otra línea más a 7 y por último tenemos la línea a 2,5 del lado izquierdo. Con esto ya tenemos nuestras líneas verticales listas. Ahora trazaremos las líneas horizontales. La primera está a 4,5 de ambos lados, luego a 6,25 de ambos lados y con esto ya tenemos todas las líneas listas. Ahora podemos elegir de vuelta nuestra capa 0, que es la principal, y podemos empezar a unir los puntos, así como hicimos con los modelos anteriores. No se olviden de seleccionar la intersección en la parte de abajo para poder marcar todos los puntos. Ahora, para hacer el círculo tenemos que seleccionar abajo la opción que dice punto medio. Con esta opción podemos crear el centro de nuestro círculo en el centro de nuestra recta auxiliar. Hacemos clic y seleccionamos el radio que es de 5 milímetros y al ocultar la capa auxiliar podemos ver que está casi listo nuestro diseño de la pieza 3. Con esto solo nos queda redondear los bordes y ya tenemos lista la pieza. Si quieres saber todo lo relacionado a máquinas plasma y láser, suscríbete a nuestro canal, subimos videos al menos cada semana. Ahora pasaremos a hacer la pieza 4. Empezaremos colocando el nombre y tomando las medidas del plano original. Al terminar esto, abrimos nuestra página principal, colocamos el nombre de la pieza 4 y creamos nuestra capa auxiliar 4. Empezamos con el diseño. Es bastante parecida esta pieza a la pieza 3, así que podemos empezar desde ahí. Colocamos los comandos @80,0, @0,15, -80,0 y cerramos el rectángulo auxiliar. Luego vamos por las líneas paralelas verticales. La primera está a 6,25, luego a 2,5, la siguiente a 1,5 y luego tenemos a 7, 1,5 y 2,5. Ahora a 33,76 se encuentra la siguiente línea, luego a 7 y por último a 2,5 a partir de la línea izquierda. Ahora colocamos las líneas horizontales. La primera está a 4,5 de un lado y luego a 6,25 de ambos lados. Ponemos la última a 4,5 de la línea de arriba. Al terminar esto podemos elegir nuestra capa 0. Seleccionamos el botón de intersecciones y empezamos a unir los puntos de nuestra figura principal igual que las anteriores. Ocultamos la capa de líneas auxiliares, redondeamos las esquinas y ya tenemos lista nuestra pieza número 4. Ahora pasamos a la pieza 5. Esta es la pieza más complicada de todas las piezas que vamos a estar haciendo. Empecemos. Primero tomamos las medidas y luego empezamos a trabajar. Crearemos como siempre nuestra capa auxiliar y luego le ponemos el nombre. Hacemos nuestro rectángulo auxiliar. En este caso haremos solo 2 líneas con comandos y después utilizaremos las líneas paralelas para cerrar. Colocamos los comandos @80,0, luego @0,80
y colocamos las líneas paralelas a 80 milímetros de las demás. Como esta es una pieza más compleja que las anteriores y no quiero que se me confundan las líneas, voy a crear una segunda capa auxiliar a la que le voy a llamar auxiliar rojo, que va a servir para referenciar las ranuras inferiores de nuestra pieza al momento de unir los componentes. Empezamos a colocar las líneas paralelas que corresponden. Primero a 6,5, luego a 2,5, luego a 1,5, luego a 2, luego a 3 y luego a 2 de nuevo. Luego a 1,5 y último a 2,5. La siguiente línea se encuentra a 33,76 milímetros, que es el lugar donde se encuentra el segundo conjunto de ranuras inferiores. Allí coloco a 2, luego a 3 y a 2 de nuevo. Con eso tengo mi segundo conjunto de ranuras inferiores listo. Después de esto voy a empezar a trabajar la parte de arriba. Allí voy a hacerla con líneas celestes. Puedo observar que las ranuras derechas de abajo coinciden con las de arriba. Por lo tanto voy a usar las mismas líneas rojas para las de arriba. Ahora voy a pasar a hacer la línea auxiliar que corresponde a las ranuras para los encastes, que se encuentran a 2,5 milímetros del borde de la derecha. Coloco una línea paralela a la línea que acabo de crear a 55,5 milímetros. Y luego voy a crear las líneas auxiliares horizontales a 2,5 milímetros de los bordes de abajo y de arriba. Ahora voy a hacer las líneas auxiliares para las últimas ranuras verticales de arriba a la izquierda. La primera está a 4,48 milímetros de la izquierda, la siguiente está a 2, luego a 3 y última a 2. Ahí tenemos terminadas todas las líneas verticales. Seguiremos ahora trabajando con las líneas horizontales. Colocamos una línea a 5 milímetros de la línea auxiliar celeste con una línea roja y luego colocamos a 11,5 una línea auxiliar celeste. Y otra vez a 2, a 3 y a 2 milímetros. El siguiente conjunto de ranuras se encuentra a 38 milímetros y volvemos a hacer las líneas a 2, a 3 y a 2 milímetros. Con esto tenemos nuestras líneas auxiliares horizontales para las ranuras listas. Y por último nos faltan las líneas que corresponden a las aristas internas de la pieza. Estas se encuentran a 10 milímetros de los extremos. Al terminar estas líneas podemos elegir la capa 0 de nuevo y empezamos a unir los puntos como en el plano original. No acelero demasiado para que se vea cómo va quedando. Y una vez que está listo, apagamos las capas auxiliares para ver el núcleo de nuestra pieza terminado. Hacemos los redondeos grandes de 10 milímetros de radio y luego los redondeos chiquitos de 2 milímetros de radio. Con esto tenemos lista nuestra pieza 5. Ahora vamos a empezar la pieza 6. Primero ponemos el nombre y tomamos todas y cada una de las medidas que vamos a necesitar. Luego pasamos a la zona de trabajo principal. Creamos nuestra capa auxiliar 6 y procedemos a hacer el rectángulo auxiliar. Ponemos los comandos @15,0, luego @0,80 y luego hacemos una línea paralela a 80 y otra a 15. Con esto tenemos formado nuestro rectángulo auxiliar. Continuamos empezando a armar nuestras líneas paralelas auxiliares verticales. Las dos primeras están a 4,5 milímetros de cada lado. Luego ambas a 6,25 de cada lado. Al terminar esto proseguimos con las líneas horizontales. Primero tenemos en los dos extremos a 2,5 milímetros de cada lado, luego a 14 milímetros del primero, luego a 7 milímetros, después a 38 y a 7 de nuevo. Ahora podemos seleccionar nuestra capa 0 y empezar a unir todos los puntos de la pieza principal uno a uno. Ocultamos nuestra capa auxiliar y al mirar el plano me doy cuenta que esta pieza ya no tiene ninguna parte redondeada, así que ya quedaría lista. Luego ya tenemos listo nuestro diseño para pasar a la máquina plasma. Cortamos con la máquina, esperamos a que se enfríe o metemos en un balde con agua. Sacamos las rebabas y colocamos una a una las piezas para soldarlas. Recomendamos usar soldadura MIG o TIG para pequeñas piezas. Soldamos. Limpiamos con la pulidora y pintamos con aerosol rojo. Colocamos la varilla roscada y tenemos nuestra prensa lista para usarse. Has aprendido cómo diseñar una prensa a partir de un plano, paso a paso con el sistema de las rectas auxiliares, y has aprendido cómo es el proceso de diseño en LibreCAD. Si bien una prensa es una herramienta útil por sí sola, muchas veces no puede ofrecernos todo lo que necesitamos para hacer soldadura.
Ahora, combinada con escuadras y herramientas de sujeción, podemos hacer muebles y estructuras de una manera más fácil y más precisa. En el siguiente video te mostraré cómo hacer el diseño de una escuadra de soldadura para complementar tu taller. Haz clic aquí para verlo.